En el marco del tema 2, hidrostática, vamos a continuar con el último punto de este tema que se refiere al empuje. La fuerza de flotación o empuje relacionado con el principio de Arquímedes. El empuje es la fuerza resultante que actúa verticalmente hacia arriba ejercida sobre un cuerpo sumergido o flotando por un fluido estático. Para hablar de empuje es un requerimiento que sepamos que el fluido se encuentra estático, ya que nos encontramos dentro del área de hidrostática y esto es una condición necesaria. Tenemos un cuerpo que puede estar sumergido o encontrarse flotando en un líquido, en un fluido estático. Y esa fuerza resultante que actúa siempre verticalmente hacia arriba es lo que se denomina el empuje. Las componentes horizontales en las fuerzas elementales iguales sobre caras opuestas se anulan entre sí. Es decir, si yo tengo un cuerpo que se encuentra totalmente sumergido, por ejemplo una esfera, las fuerzas horizontales van a ser si nosotros proyectáramos esa esfera en un plano vertical y la proyectáramos hacia el lado derecho, un plano en el lado derecho y otro plano en el lado izquierdo, vamos a obtener una fuerza horizontal. Ambas van a tener la misma magnitud pero en sentidos contrarios, por ello ellas tienden a anularse. El empuje de un cuerpo sumergido es la diferencia entre la componente vertical de la fuerza de presión en su lado superior y la componente vertical de la fuerza de presión en su cara inferior. En este caso, nosotros notablemente vamos a notar que en el caso de la fuerza vertical, el volumen que actúa sobre la parte inferior, por ejemplo, de una esfera, va a ser mayor que el volumen que actúa sobre la parte superior de la esfera. Al obtener la magnitud de la fuerza de presión en la cara superior y en la cara inferior, vamos a notar que la fuerza de la cara inferior va a ser mayor que la de la cara superior. Y esto va a generar una diferencia que es lo que se denomina el empuje. Nosotros tenemos que el empuje va a ser igual al volumen del fluido que es desplazado por el cuerpo multiplicado por el peso específico en el cual se encuentra sumergido el cuerpo. Es decir, el empuje será el peso del líquido desplazado por el sólido. Finalmente, sabemos que esta ecuación que tenemos acá verifica que el empuje sobre un cuerpo sumergido en un fluido homogéneo en reposo es igual y de sentido contrario al peso del líquido que es desplazado por el sólido, siendo este el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes nos dice que el empuje será igual al peso del volumen que fue desplazado por el fluido al introducirse en el fluido que se encuentra en reposo, y ese volumen desplazado multiplicado por el peso específico del fluido que está circundando a nuestro cuerpo será entonces la magnitud del empuje. Y su dirección siempre será vertical en la dirección de la plomada apuntando hacia arriba. La línea de acción de la fuerza de flotación. El empuje también es llamado fuerza de flotación. Se aplican los momentos respecto a un eje conveniente y se igualan al momento de la resultante. Es decir, estamos aplicando el principio de que los momentos que genera un sistema de fuerzas es igual al momento que genera la resultante respecto a un eje determinado. Cuando nosotros vemos esta ecuación nos damos cuenta que la fuerza de flotación va a estar aplicada en el centroide del volumen del fluido desplazado por el sólido. Y este centroide de ese volumen recibe el nombre de centro de flotación. Es decir, el empuje va a pasar por el centroide del volumen desplazado por el cuerpo que se encuentra sumergido. Dentro de las aplicaciones, tenemos peso y volumen de cuerpos irregulares. Si se pesa un objeto de forma irregular que se encuentra suspendido en dos fluidos diferentes, se van a obtener datos para determinar su peso, su volumen, densidad relativa y peso específico. Acá tenemos un cuerpo irregular, como por ejemplo una muestra de suelo. Posteriormente, cuando vean mecánica de suelos, van a tener
el caso de para determinar la densidad relativa de un suelo, se toma una muestra, se envuelve en parafina y esta muestra pues va a tener una forma, digamos, irregular. Va a ser pesada primero en un fluido que tiene un peso específico 1. Acá nosotros, fíjense que tenemos un diagrama de cuerpo libre, tenemos el peso, que no lo conocemos, tenemos el peso que nos está marcando nuestro dinamómetro, por ejemplo, y tenemos el peso específico por el volumen, que vendría siendo el empuje, que apunta también hacia arriba. O sea, tendríamos apuntando hacia arriba el peso 1, o lo que nos marca el dinamómetro, o sea, la tensión 1, el empuje, y hacia abajo tenemos apuntando el peso de este cuerpo. Hacemos lo mismo para un segundo fluido que tiene un peso específico 2. Si nosotros igualamos estas ecuaciones para el peso, pues obtenemos esta ecuación que tenemos acá. Nosotros sustituimos una dentro de otra y obtenemos entonces esta ecuación que nos va a dar el peso del cuerpo en función de los pesos sumergidos, que son W1 y W2, y de los pesos específicos de ambos fluidos que serán utilizados. Tenemos también la determinación del peso específico de fluidos. Nosotros para ello empleamos un dispositivo que se llama hidrómetro o densímetro, el cual es un aparato o instrumento que se emplea para determinar la densidad relativa de los líquidos. Típicamente está hecho de vidrio y consiste de un cilindro y un bulbo pesado para que flote verticalmente. En este caso, pues nosotros tenemos, por ejemplo, un bulbo que está dentro de agua destilada, tenemos un fluido inicial. Nosotros sabemos que el peso, bueno, apunta hacia abajo y el empuje apuntará hacia arriba, entonces será el peso específico de este primer fluido por el volumen inicial. Posteriormente, si yo introduzco este mismo aparato en un fluido al cual yo le quiero determinar su peso específico, pues yo tendré que el peso sigue siendo el mismo y va a ser igual a ¿quién? Al empuje, porque no tengo otra fuerza que esté actuando. Entonces será igual al peso específico del segundo fluido, que es el que deseo determinar, y va a ser el volumen inicial, pero fíjense que hay una diferencia, ya que esto está sumergido acá y aquí yo ya está menos sumergido. Entonces tengo esta diferencia delta H, que será el A sub 0, que es el área de la sección transversal de este tubito multiplicado por ese delta H. Entonces, si yo igualo ambas ecuaciones por el peso y despejo, pues voy a obtener la densidad relativa en función de los volúmenes y de esta altura que se puede medir. Con esto concluimos el tema 2 de hidrostática en cuanto a teoría y posteriormente veremos los ejercicios respectivos a lo que es el empuje y el principio de Arquímedes.